Entonces, vamos a pasar ahora al segundo tema. Vamos a ver 5 minutos y vamos a comenzar. Bueno, dando continuidad a la actividad de los aspectos jurídicos del comercio exterior, vamos a entrar ahora a hablar de los principales documentos y los tipos de contratos que existen en el mundo. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver entonces la importancia, como le decía ahorita, que tiene el contrato económico para el comercio internacional. Usted no puede realizar ningún contrato internacional sin antes haber realizado con la parte cubana un contrato económico. Existe una relación entre proveedor extranjero, importador y productor, donde el productor le solicita al importador determinadas materias primas o productos terminados y que este productor a su vez haga un contrato con el proveedor extranjero a partir de lo que existe en el mercado, los principales suministradores, para él poder adquirir la mercancía. Por lo tanto, esa relación que se establece entre productor, importador y proveedor se realiza a través de contratos. Primero, usted tiene que tener firmado. Usted no puede establecer o comenzar la relación con el proveedor extranjero sin conocer o tener establecido en un contrato la relación jurídica con la empresa nacional. Porque usted establece las relaciones con el productor y él le solicita las necesidades que tiene para su producción o para el servicio, ya sea de materias primas o piezas de repuesto, etc. Y por lo tanto, esa solicitud la hace a través del contrato, a través de precisamente una solicitud de oferta, con las condiciones que necesita y el tiempo y las garantías que necesita esa mercancía. Y entonces, una vez que usted haya firmado ese contrato, usted, el importador o exportador, realiza el contrato internacional con la parte extranjera. Así funciona esencialmente, y esa es la importancia que tiene tener el contrato económico bien establecido, bien regulado y bien actualizado, para poder realizar contratos con la contraparte extranjera. Ahora, en el caso de la temática internacional, el comercio internacional, vamos a ver los principales sujetos que intervienen en el comercio internacional. ¿Cuáles son las normativas internacionales fundamentales y qué cosa es el comercio exterior cubano? Aquí está la bibliografía. Ahora, en el caso del comercio internacional, la figura del comprador y el vendedor resultan ser los dos sujetos fundamentales que intervienen en el comercio internacional de bienes, vinculándose entre ellos a través del contrato de compraventa, que la doctrina califica como la piedra angular del comercio mundial. Desde el momento que el comercio trascendió los límites domésticos, requirió de la participación de colaboradores o intermediarios que propiciarán a los comerciantes la multiplicación de los negocios en diferentes plazas. Y eso, otros sujetos son los encargados del proceso de formación, desarrollo, conclusión y ejecución de las operaciones comerciales concebidas por los comerciantes. También existen en estas operaciones comerciales, relaciones mercantiles, existen colaboradores, que ahí es donde clasifican los mediadores, los comisionistas y los agentes, que realizan una actividad de intermediación mercantil pudiendo actuar como representantes directos o indirectos en dependencia de la voluntad de las partes al concertar el contrato que vincula jurídicamente al comerciante como el intermediario, actuando a nombre propio o del comerciante. En Cuba, a partir de la concertación del contrato de compraventa, se requiere la intervención de sujetos que por la actividad económica que desarrollan coadyuvan a la ejecución de las transacciones de compraventa internacional. Estos sujetos se vinculan indistintamente con el comprador, el vendedor o ambos. A partir de las obligaciones que en el contrato de compraventa asume el vendedor y el comprador, estos establecerán las relaciones contractuales correspondientes con el sujeto que se trate, como son transportistas, sí, aseguradores, supervisores de mercancía,
documentos de embarque, fitosanitarios y zoosanitarios. Entonces, mira para acá. Entonces, esos son los colaboradores o otros sujetos que participan a la hora de la compraventa. Como usted va a hacer una compraventa, yo le explicaba que surge a partir de una necesidad que existe para usted producir o o brindar un servicio. Para la producción usted requiere de materia prima, o requiere de equipo, requiere de... Y entonces usted tiene que hacer, si no es un importador o un exportador, usted requiere los servicios de una empresa importadora o una empresa exportadora. Que ya le decía que esa relación se establece a través del contrato. Ahora, ¿cómo funciona eso? A partir de la necesidad, lo primero que tiene que hacer, y usted lo tiene que haber estudiado ya en la parte de importación o exportación, cómo se realiza la solicitud de la oferta. Esa oferta tiene que cumplir determinados requisitos, determinadas características, que sea asequible para la persona que lo va a leer, para poder brindarle o ofertarle realmente el producto o la materia prima que usted necesita. Ahora bien, para no seguir hablando de esto, cuando lleguemos al contrato lo vamos a explicar directamente. Existen también, como le decía, otros colaboradores en el proceso de relaciones mercantiles entre las empresas nacionales y las empresas extranjeras. Sí. No, sigue, voy a tratar un momentito. O sea, sí, ahora, sigue, sigue, sí, no, para adelante, para adelante. Ahí, tranquilo. O sea, cuando yo le decía que usted realiza la compra o la venta de algún tipo de mercancía, usted la tiene que hacer a través de un medio, ya sea en el caso de nosotros marítimo o aéreo, por nuestra condición de isla. Ahora, la elección del medio a emplear por parte del comprador, el vendedor debe responder al principio de transportar el producto adecuado en la cantidad requerida al lugar acordado y al menor costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado internacional, justo a tiempo y con la calidad total. Como lo decía, el transporte marítimo ocupa un lugar preponderante en el comercio internacional de mercancías. El contrato denominado de fletamento, que es el contrato que rige la actividad marítima, es el comúnmente utilizado para formalizar los servicios que brinda el transportista marítimo. Existen otros sujetos que son los transitarios, debido a que la complejidad del transporte internacional requiere de sujetos profesionalmente preparados para alcanzar el objetivo de que las mercancías lleguen a su punto de destino, habiendo recorrido el camino más corto y efectivo, al mejor precio, con las mayores garantías, en perfecto estado y en el tiempo pactado. Deben conocer y dominar las normas y reglamentos de otros países, los documentos relacionados con el comercio exterior, los métodos de embarque y las reglas gubernamentales de exportación y de importación. Aquí ustedes se darán cuenta de que el transitario, los transportistas generalmente son intermediarios, que es un colaborador importante que participa en la relación de comprador y vendedor. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de realizar el traslado de la mercancía o el producto hacia el objetivo deseado. Esos transportistas tienen que estar igualmente registrados, tienen que estar igualmente reconocidos y por supuesto que ellos en su trabajo realizan emiten determinados documentos de embarque que lo vamos a conocer específicamente más adelante también. Pero ellos emiten documentos. Ahora, ¿por qué los transitarios generalmente son tan importantes? Porque existen grandes navieras que transportan a grandes distancias toda la mercancía, pero que no son operarios, ¿no? No tienen la especialización de determinados transitarios que se encargan de hacer toda la operación. Por ejemplo, la manipulación de los documentos, el pago de los aranceles, la contratación, el contrato de fletamento con las navieras, y son los que son ya empresarios que son profesionalmente dedicados a este tipo de actividades de transportación. E incluso hay operarios que
que transporta, que se hace toda la operación de traslado de la mercancía desde el origen hasta el final. Un solo transitario, un solo operario que realiza y va subcontratando todos los servicios de transportación desde que la mercancía se origina, se origina hasta que la mercancía llega a su destino final. También existe la figura del asegurador, ya que el desplazamiento físico de la mercancía implica que las mismas enfrentan riesgos propios de la travesía a que son sometidos. La necesidad de compradores y vendedores de cubrirse ante la ocurrencia de esos riesgos determinan la presencia de las entidades denominadas aseguradoras, las que garantizan al tomador de seguro en caso de que ocurra un acontecimiento durante el desplazamiento físico de las mercancías que afecte a las mismas, a realizar una prestación pecuniaria a favor del beneficiario del seguro. ¿Qué quiere decir esto? El seguro, y en este caso, el seguro tiene un contrato que se llama póliza de seguro, porque todas las mercancías, ya les decía, usted transporta, por supuesto, en un barco, en un avión, puede sufrir una avería. Existen regulaciones internacionales que establecen cuáles son los tipos de averías, cuáles son los tipos de seguros que usted debe cubrir. Ahí nosotros se propone por el comercio exterior el seguro, el seguro total, o sea, que haya contra la huelga y contra las manifestaciones de alguna, porque puede existir también que la mercancía esté en un puerto transitario y hay una huelga de los transportistas o de los trabajadores del puerto, de los operarios, y realmente no pueda transportar la mercancía. Pero si su mercancía está asegurada, entonces ¿qué usted se hace? Si no está asegurada, ¿qué se hace? Por eso el seguro se conoce como la compensación económica a la ocurrencia de siniestro, el cual usted debió prever o no previó. Por ejemplo, un incendio, una encalladura, una varadura, que son los tipos de accidentes que pueden existir, una fuerza mayor en un caso fortuito. Usted se dirige al seguro y el seguro le compensa económicamente el valor de esa mercancía. Claro que eso no es así. Existen aseguradoras prestigiosas porque el seguro, para usted poder recibir la compensación, usted tiene que haber pagado la póliza. Y existen varios tipos de pólizas, pólizas por tipo de contrato o por contratos anuales o pólizas generales. Y los contratos de seguro generalmente son contratos de adhesión en los cuales las empresas aseguradoras te obligan a cumplir sus cláusulas. Estos contratos, para ustedes tienen que demostrar al asegurador realmente de quién es la responsabilidad. Por lo tanto, ellos tienen equipos de peritos que determinan si es una avería simple o una avería gruesa, determinan la causa, origen del daño que se haya producido, ya sea un incendio, una encalladura, la responsabilidad para ellos poder cobrar después ese perjuicio que se ocurrió, ese daño que se produjo a la mercancía. Por lo tanto, las aseguradoras juegan un papel fundamental y es una cláusula que en un contrato de compraventa internacional no debe faltar nunca. Independientemente de que si subcontrata a una agencia aseguradora, debe aparecer en el contrato con quién y quién es el beneficiario de ese contrato de seguro. Sí. Los supervisores. Esta actividad lleva ganando mayor importancia en todo acto de comercio, hasta el punto que hoy en día no se consigue realizar una compraventa si no está presente la actividad de la supervisión, verificando los compromisos y obligaciones de los contratos, especialmente en materia de calidad y cantidad de la mercancía. El alcance, lugar y momento de inspección estarán determinados por la solicitud del servicio requerido por el comprador o vendedor y cuyas particularidades se fijan en el contrato de compraventa internacional, considerando el tipo de mercancía que se trate, así como el elemento riesgo que pueda caracterizar el país de procedencia de la mercancía y los efectos de la manipulación y traslado de la misma. Resulta práctica interesante la realización de una doble inspección, es decir, en origen y destino. ¿Por qué es esto? Como ustedes saben, existen países de riesgo, existen lugares de riesgo donde existen muchos ciclones, muchos tifones, existen lugares donde hay guerra, o lugares de levante, que es como se llama, que pueden afectar en un momento determinado la llegada de la mercancía o su integración física. Por lo tanto, o pueden haber robo, o pueden haber cualquier situación con la mercancía suya estando en tierra o estando ya en el proceso. Por lo tanto, se recomienda por el Ministerio de Comercio Exterior contratar los servicios de la agencia supervisora. En Cuba tenemos la agencia supervisora Cuba Control y Cervitalia para la mercancía en destino.
usted puede solicitar a los supervisores en el exterior que realicen la supervisión de la mercancía. Lo importante aquí tener en cuenta, compañeros, es el alcance que usted va a poner. Lo que usted ponga, que usted quiere que se supervise, es lo que usted pone en ese contrato de supervisión. Y tiene que verificar que realmente cuando la mercancía llegue, usted llegó con el alcance completo de la supervisión que usted pidió. Si usted pidió que revisaran el peso, el volumen, las etiquetas, el almacenaje, el embalaje, las activas, así tiene que usted revisar en el destino. Generalmente se puede utilizar la misma u otra agencia, preferiblemente la misma, porque son las mismas personas, son profesionales que tienen la misma forma de supervisar. Por lo tanto, esto es una actividad que ha ido ganando mucha fuerza y se le presta mucha atención para evitar, porque le puede causar daños a la economía de nuestro país. Ahora, como le decía, que estos colaboradores al realizar su trabajo emiten documentos que legalizan o justifican la actividad que deben realizar. Los transportistas, aseguradores, supervisores piden documentos como son el conocimiento de embarque, la póliza de seguro, el certificado de inspección, que son exigidos por el comprador como prueba de que han sido cumplimentadas las obligaciones asumidas por el vendedor. Y usted puede ver que cuando la forma de pago prevista en el contrato de compraventa es del tipo denominado crédito documentario, dichos documentos, a instancia del comprador, son requeridos por los bancos para el pago de la mercancía o de la transacción comercial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que junto con la mercancía van a venir estos documentos que son clave para usted incluso poder obligar al vendedor no pagarle hasta que usted no esté claro de que la transportación no tuvo problema, de que la mercancía estuvo asegurada, de que la mercancía no sufrió daño, no sufrió ningún perjuicio y que el supervisor realizó la supervisión tal y como usted le pidió en el contrato. Entonces, son documentos que acompañan a los documentos fundamentales, acompañan a la mercancía. Y como dijimos, son 5 fundamentales. Los documentos, es el conocimiento de embarque, OBL, en el caso de la transportación aérea se llama guía aérea, está el contrato o la póliza de seguro, el certificado de inspección, que acompañan al documento de embarque fundamental, pero también acompañan a la factura, al packing list, al certificado de calidad, certificado de análisis, de acuerdo al tipo de producto que sea. Y todos estos documentos vienen junto con la mercancía. En el caso de los fitosanitarios y zoosanitarios son instituciones estatales, que el inspector fitosanitario cumple el objetivo de proteger los recursos agrícolas, forestales y del medio ambiente en general de cada país, aplicando controles oficiales sobre la mercancía de importación que pudieran dar lugar a que estos recursos resultaran afectados por la llamada plaga cuarentenaria. Por eso es importante, compañeros, que conozcan la NIF 15, que es una norma internacional para el control fitosanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los parles estén fumigados antes de venir, los parles de madera, y otras normas que establece de calidad, que establece las normas NIF 15, que existen internacionalmente, y que los inspectores tienen que velar porque esas inspecciones se realicen tal y como establece esa norma. Están los zoosanitarios que velan que se cumplan con las normas de salud e higiene establecidas por los productos de origen animal objeto de importación, aprobando o rechazando aquellas que no cumplan con los estándares de calidad o higiene establecidos. También ellos emiten documentos que, por supuesto, no son tan importantes, o sea, no se utilizan mucho para la actividad del cobro porque generalmente llevan análisis posteriores, etcétera, y no van a estar y demoran mucho la transacción. Pero son documentos clave a la hora de transportarla, de recibir la mercancía. Ahora, existen normativas internacionales, les decía, del contrato de compraventa internacional. Existe la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería elaborada en el año 1980 por las Naciones Unidas. Forman parte de ella, bueno, ya forman más de 74 países. Y Cuba se adhirió en el año 94, como les decía. La Convención permite contar con normas y lenguaje universal en materia de contratos de compraventa. Es el instrumento jurídico de mayor utilización por los operadores del comercio en las transacciones de importación y exportación de bienes. O sea, estamos hablando de que es la norma para cualquier contrato de importación, independientemente
independientemente que tengamos el reglamento o la metodología para la actividad de importación y exportación en Cuba, esta es la normativa internacional y se tiene que regir por lo que dice esta norma. Existen términos internacionales que también juegan un papel muy importante en los contratos internacionales. De particular importancia revisten para el comercio. Son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, actualizándose regularmente. El empleo de algunas de las reglas o términos comerciales previstos en los INCOTEC determina que queden definidas las obligaciones respectivas de las partes en el contrato de compraventa internacional, en particular las relaciones con la contratación del seguro y la transportación, el pago por ambos servicios, la transferencia de riesgo sobre la mercancía y su lugar de entrega, tramitación de documentos y costo de estos, entre otras. O sea, ¿qué le digo a los INCOTEC? Los INCOTEC a veces no son obligatorios ponerlo en el contrato, pero una vez que lo ponen, sí tiene que ser obligatorio su cumplimiento. Porque los INCOTEC son términos que facilitan el intercambio entre ya ustedes los ciudadanos seguros y le permite saber la responsabilidad. Acuérdense que el INCOTEC no transmite propiedad de la mercancía, sino tiene funciones de documentos, riesgo, etc. Y por lo tanto, los INCOTEC abrevian la interpretación y la ejecución de los contratos. Son términos que se deben utilizar necesariamente en los contratos. Decirle que los INCOTEC, ustedes saben que surgieron en el 36 y cada 10 años se modifican. Actualmente los INCOTEC que existen son los del 2020, por los cuales estamos rigiendo actualmente la actividad de comercio internacional. El comercio exterior cubano. Los elementos que caracterizan el comercio exterior cubano de bienes y servicios se encuentran determinados por la política aprobada por el Estado del Gobierno. O sea, en los lineamientos de cada congreso, en los lineamientos establecidos por el partido, se traza la política del comercio exterior y de la inversión extranjera en Cuba. Ahora bien, en la Constitución de la República dispone que el Estado dirige y controla el comercio exterior. Igual facultad se le reconoce al Consejo de Ministros. Asimismo, dispone que la ley establecerá las instituciones y autoridades estatales facultadas para crear empresas de comercio exterior, normar y regular las operaciones de exportación e importación y determinar las personas naturales o jurídicas con capacidad legal para realizar dichas operaciones y concertar convenios comerciales. El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, creado por el Decreto Ley número 264 de fecha 2 de marzo del 2009, es la autoridad facultada para el cumplimiento de las misiones antes referidas y previstas en la Constitución. Recuerden que el comercio exterior y la inversión extranjera se creó en el 2009, pero ya el comercio exterior existía desde el año 61, y sobre eso fue fundirse con el Ministerio de la Inversión Extranjera, y por eso es la fecha que ustedes la ven que es tan para acá, ¿no? En el 2009. En Cuba se hacía comercio exterior del año 62. Las entidades cubanas exportadoras e importadoras que al concurrir o formalizar contratos de comercio internacional lo hacen con el carácter de vendedor o comprador, requieren disponer de la autorización expresa, consignada mediante resolución del titular citado organismo. La capacidad de las entidades cubanas para realizar actividades de comercio exterior se completa con su inscripción en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, como vimos anteriormente. Entre los sujetos extranjeros de mayor impacto en el comercio exterior cubano se encuentran las sucursales de firmas extranjeras establecidas en el territorio nacional, que se encuentra regulada en conjunto con los agentes de firmas extranjeras en el decreto número 32, como lo vimos ya en la clase pasada. La naturaleza jurídica de ambas figuras resulta diferente. Solo un mayor elemento común las relaciona: la existencia de un sujeto extranjero. Además de lo anterior, se encuentran en este universo las empresas de capital extranjero, totalmente extranjero, creadas al amparo de la ley 118 del 2014, que es la ley de inversión extranjera. En el decreto número 32 del 2021, los sujetos están obligados a sociedades mercantiles y los empresarios individuales autorizados a establecer una oficina de representación o una sucursal en la República de Cuba. Los contratos de agencia y representación con las empresas cubanas autorizadas a actuar en el territorio nacional como agentes o representantes de sociedades mercantiles o de empresarios individuales extranjeros y las entidades extranjeras promotoras del comercio y las inversiones entendidas por aquellas entidades públicas o privadas extranjeras sin ánimo de lucro, cuya finalidad es contribuir al desarrollo del comercio exterior de bienes y servicios, así como las inversiones, y que estén autorizadas a establecerse en la República de Cuba.
Existe en el comercio internacional, existen figuras que, como les decía, aquellos operadores que son intermediarios, pero existen también contratos de intermediación que facilitan también el comercio con instituciones intermediarias que trabajan entre el productor, el importador o exportador y el proveedor o el cliente internacional. Y a esos intermediarios, existen intermediarios que son intermediarios principales y no principales. Depende del papel que jueguen en la interrelación en el tráfico mercantil. Nuestro ministerio orienta y dirige el comercio exterior. Por lo tanto, ellos indican de que la utilización de intermediarios sea con intermediarios, generalmente los negocios de la compraventa generalmente se realicen con productores. Pero todo el mundo es conocido que precisamente con el desarrollo del comercio internacional existen productores que no tienen estructuras para la exportación o no tienen para los trámites aduanales, etc. Y ellos subcontratan los servicios. Y para eso existen los intermediarios, que son comerciantes que están registrados, que tienen una capacidad legal para actuar como intermediarios y realizar distintos tipos de contratos de intermediación. Las empresas cubanas, en este caso para la compra de mercancías, que por la naturaleza de la operación o por eventuales riesgos que pudieran enfrentar estas, asociadas a las medidas de bloqueo contra nuestro país, aplican la intermediación mercantil, designando como agente fundamentalmente, como figura fundamental dentro de los intermediarios, a entidades extranjeras con intereses cubanos. Por eso la presencia de sucursales extranjeras en Cuba que no son de la ley 118, pero que están a través de la agencia de la Cámara de Comercio, están inscritos en la Cámara de Comercio para realizar la actividad de intermediación, que son las sucursales que ustedes ven que radican en Cuba, son sucursales extranjeras. Para la comercialización del mercado internacional de los productos de exportación cubanos, las empresas han empleado a entidades extranjeras, las que en determinados mercados se han encargado de gestionar la comercialización de estos productos. Utilizar esta modalidad en el comercio exige para las entidades cubanas un examen muy exhaustivo en el proceso de selección de la gente por el representante, considerando los riesgos que ello implica. Generalmente son empresas pequeñas, son 2 o 3 personas, pero realmente son muy necesarios. Y pusimos el ejemplo del bloqueo. Nosotros realmente no podemos comerciar con Estados Unidos directamente en mucha cantidad de productos, solamente en algunos establecidos de alimentos y medicamentos. Y nosotros sí compramos mercancías, materias primas, piezas de repuesto, muchas de los Estados Unidos, porque es un gran mercado. Por lo tanto, se utilizan determinados intermediarios de firmas extranjeras, tanto que radican en Cuba como en el exterior. Y esa intermediación, la única desventaja, entre otras, que tiene es que encarece los productos, porque a veces hay que traer productos de lugares más distantes o hay que pagar el costo precisamente que cuesta el tema del bloqueo, por el tema del flete, etcétera, etcétera. Ustedes esas explicaciones las deben haber visto ya muchas veces recientemente por la televisión. El proceso de reordenamiento en el territorio nacional influyó a que la actividad del comercio exterior cubano refrendara en disposiciones legales diferentes elementos que se requerían fueran tenidos en cuenta por los operadores comerciales en el proceso de negociación, formalización y ejecución de las transacciones en las que intervenían los mismos. La disposición legal de carácter local de mayor impacto en la actividad comercial externa para las empresas cubanas lo constituye la metodología general para realizar operaciones de comercio exterior de mercancías. Fue en vigor en junio del 2022 mediante la resolución 220, dictada por el Ministro de Comercio Exterior, que tiene como objeto establecer las normas básicas que vienen obligadas a cumplir las entidades facultadas a realizar actividades de importación y exportación de mercancías. Esta metodología derogó la resolución 50. Primero la 385 del 2015. No, la resolución 385. Anteriormente estaba la resolución 50, que a su vez derogó la resolución 190. O sea que han habido varias disposiciones hasta que llega la metodología, que son las normas básicas para la realidad, para obligados a cumplir por las empresas cubanas en la actividad de importación y exportación. Esta metodología dispone que los órganos de dirección de las entidades garantizan en el sistema de inteligencia comercial las bases técnicas, normativas y el sistema de información
que deben contener los aspectos suficientes que permitan la adecuada toma de decisiones en la gestión comercial de las entidades. O sea, es obligatorio que las entidades que realizan esta actividad de importación y exportación creen un área. Antiguamente, en la resolución anterior, era un área, ahora es una dirección subordinada a la dirección principal de la empresa, que tiene a su cargo varias funciones. Dentro de ella, llevar, por ejemplo, la carpeta de proveedores y clientes, para el caso de que sea una cosa de importador o exportador. Hacen estudios técnicos, estudios de precio, análisis de precios, estudios de mercado, tienen que hacer búsqueda informativa de los proveedores, de los principales intermediarios, de los principales productores, de los principales suministradores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es obligatorio ese tipo de áreas, porque además debe crear archivos documentales donde existan hemerotecas, catalotecas, donde los compradores o exportadores tengan a su vez bibliografía donde puedan hacer estudios, investigaciones relacionadas con los productos, relacionados con el mercado, relacionados con los suministradores o clientes. La ejecución del proceso de solicitud, análisis y selección de la oferta más ventajosa mediante un pliego de concurrencia, para lo cual consideran la solicitud recibida del cliente nacional expresado documentalmente y cumpliendo todos los requerimientos técnicos que aseguren la correcta identificación de las especificaciones de la mercancía adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que para usted realizar la importación, vamos a centrarnos ahora en la importación de un producto determinado, de una mercancía, una materia prima, esa solicitud lleva un análisis y selección, porque usted tiene que conocer, usted lo tiene que haber estudiado ya en la parte de importación, que la solicitud esta se realiza en a la misma fecha a diferentes proveedores. Esos resultados, con el plazo que usted le dio, como explicábamos ahorita, a los proveedores para realizar la oferta, usted tiene que hacer un análisis que se recoge muy bien en esta normativa y existe un anexo para, a la hora de seleccionar la oferta más ventajosa, seleccionar al proveedor que tenga el mejor precio, con la mejor calidad, con la mejor condición de entrega y con la mejor forma de pago. Y que generalmente se utilicen proveedores que tengan ya generalmente estudios realizados anteriormente, generalmente que hayan tenido otro tipo de relaciones comerciales con nosotros. Por lo tanto, esta metodología es clave a la hora de realizar la actividad, porque existen muchas posibilidades de que se realicen actividades, operaciones como se han hecho, con poca calidad, con productos defectuosos, con productos llegando tarde a su destino final, y por lo tanto lo que se quiere con esta metodología es que se ejecute la actividad de importación o exportación con la mejor calidad posible. En las entidades se constituye el comité de contratación. ¿Qué cosa es el órgano de contratación? Es el órgano encargado de evaluar y aprobar las operaciones de importación y exportación de mercancías previo a su formalización, a partir de la valoración integral que realizan sus miembros de cada operación comercial para garantizar que las mismas satisfagan los requerimientos establecidos en materia comercial, logística, financiera, técnica y legal y de control interno. ¿Qué cosa es el comité de contratación? Bueno, como dice ahí, el director de la empresa es la figura fundamental que dirige el comité de contratación. Él puede derogar a un subdirector o al subdirector general, pero lo tiene que presidir una figura de primer nivel. Ahí en ese comité generalmente deben participar la dirección económica, la dirección de calidad, la dirección financiera, la dirección logística, la dirección por supuesto comercial, y todos cuantos aquellos especialistas que dentro de la empresa participan en garantizar la operación comercial con calidad, participan en ese comité de contratación, donde van a seleccionar, junto con la propuesta que lleva el comprador internacional o el vendedor internacional, lleva una propuesta partiendo con una documentación, partiendo del análisis, ya dijimos, del precio, la entrega, la condición de compra y la forma de pago. Ojo, tener en cuenta en esto que a la hora de realizar estas operaciones de comercio exterior hay que tener en cuenta las condiciones de bloqueo y que las transacciones, a la hora de tener en cuenta el precio, la forma de pago, hay que tener la utilización del dólar
y que las empresas cubanas, aunque hacen sus relaciones económicas, no tengan vínculos con entidades o sucursales norteamericanas o con bancos norteamericanos. También se observan importantes aspectos fundamentales a considerar en los contratos, tales como son las especificaciones de calidad, precio, entrega, envase y embalaje, términos de compraventa, reclamaciones por daño y prejuicio y otros que por demás resultan onerosos para la economía nacional, tanto en términos económicos como por demoras que se producen en la ejecución de obras actualizadas. Eso resume un poco todo lo que hemos estado hablando hasta este minuto. Las entidades deben garantizar con la participación de los productores nacionales en los mercados donde se comercializan sus mercancías los servicios de proventa, según corresponde, así como el cumplimiento de los términos de garantía establecidos para cada mercancía comercializada. Las entidades adoptan las acciones requeridas para asegurar la protección de todos los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de la política bancaria relacionada con las mercancías que comercializan, velando por la conservación y actualización de los registros de las mismas, en los casos que procedan. Esto está bastante claro, no hace falta que lo explique, solamente es leerlo, porque realmente han sucedido. Se compran grandes equipos, se venden grandes plantas, pero no se garantiza ni la puesta en marcha, ni el servicio de postventa. Usted ve entonces equipos o maquinarias que empiezan a funcionar o le dan la puesta en marcha y a los 3 meses ya tienen defectos ocultos o vicios ocultos, y por lo tanto es importante garantizar o tratar de lograr que se garantice el servicio de postventa. ¿A través de quién? De las sucursales o agencias que existen en el territorio nacional. En el artículo 55 de la metodología, de manera taxativa, enuncia las cláusulas que el contrato de compraventa deberá contener. Y a continuación relacionamos esta con una breve explicación de cada una de ellas. Por eso le decía ahorita, cuando estábamos hablando de la compensación económica, que no iba a detallar las cláusulas, porque aquí están casi las mismas cláusulas, o están las mismas cláusulas que están en el contrato económico. Aquí la única diferencia con el contrato económico lo vamos a ver en la participación de un sujeto extranjero y la participación de una moneda extranjera, etc. Por lo tanto, pero las cláusulas van a ser las mismas, ustedes se van a dar cuenta. Dice que de aplicación a cualquier tipo de contrato resulta la identificación de los sujetos que en él participan. En el caso de contratos de compraventa internacional, de las personas que concurran como vendedor y comprador. Es decir, los datos generalmente entendidos, tales como el nombre de los sujetos, datos de registro en su país de origen, domicilio, nombre del representante y mención al documento que acreditan el carácter con que comparecen estos últimos. Ahí estamos hablando de cuentas bancarias, teléfono, inscripción en el registro mercantil o de consumidores, depende del país que sea, relaciones con los bancos, o sea, toda la información posible que se pueda tener, así como la información de la persona que va a firmar el contrato. Yo le decía, como en el inicio anterior, como el contrato nacional, el objeto del contrato sigue siendo la cláusula más importante. Ahí se define la razón de la transacción comercial, es decir, la entrega por el vendedor de las mercancías que amparan el contrato, con la descripción de esta, la que generalmente se detalla en un anexo del propio contrato, y la recepción y pago de dicha mercancía por parte del comprador. Yo le decía que si se trata de productos que son muchas mercancías, ponerlo con nombre genérico. En el caso de piezas de repuesto, ¿no? Con el apellido, piezas de repuesto para tal cosa. En el caso de materia prima genérica o son específicas. Y es importante que en el objeto aparezca también la cantidad total y el valor total del contrato. Una cláusula muy importante es el lugar y fecha y condiciones de entrega, detallando el término comercial a emplearse en Incoterm. O sea, el lugar de entrega de la mercancía guarda relación directa con el término comercial, acordado por las partes. El comprador asume mayor cantidad de riesgos y obligaciones en la medida en que el lugar de la entrega de la mercancía sea más distante respecto al país de destino de las mismas. En la mención a los Incoterm debe hacerse referencia a la versión que corresponde a lo que se identifica en el año de su publicación. Los más recientes, como le dije anteriormente, son los Incoterm del año 2020. Y ahí ya, cuando usted pone los Incoterm del 2020, sabe de quién es la responsabilidad de la extracción de la mercancía, del transporte, de los documentos, etcétera, etcétera, como le dije anteriormente. Generalmente la fecha de entrega se establece fijando un periodo determinado. Hay que poner la fecha de entrega
en qué día, qué mes, qué trimestre. No es común emplear fechas exactas, aunque es importante. Porque usted puede decir, yo le he explicado ahorita que usted va a recibir la mercancía para una actividad determinada, ya sea la producción o un servicio. Y por lo tanto usted necesita que la mercancía llegue en un mes determinado, en una fecha, en un trimestre, antes de que empiece esa actividad. Por lo tanto es importante determinar y ponerlo en el contrato la fecha en que te quiere. Y para eso hablábamos que existen, y que lo van a ver aquí también, las diferentes reclamaciones, las diferentes penalidades, las diferentes garantías. Las entidades que en las operaciones de importación de mercancías utilizan los discoteques CPT, CIP, CFR y CIP, no les detallo porque yo sé que ustedes en clases anteriores ya lo dieron, donde el traspaso de la propiedad y asunción de la riesgo es en origen, debe prestar atención a que los documentos de embarque se consignen, que el pago del flete se realice en origen, se plasme en el documento de transporte la prohibición de operaciones de transporte de la carga y de escala del medio de transporte en territorio que signifique riesgo para esto, a los efectos de brindarles el máximo de protección física y de garantía a los recursos asociados a la operación comercial. Importante esta cláusula, que es la descripción de la mercancía, la unidad de medida y cantidad de productos. Aquí se detallará la unidad de medida empleada atendiendo a las características físicas del producto objeto de contratación, así como la cantidad de la misma en correspondencia con la unidad de medida aplicada. Generalmente estos son elementos que se detallan en el anexo al contrato y es importante porque no es lo mismo. Acuérdense que la mercancía, la unidad de medida pueden ser por el peso, pueden ser por el volumen, pueden ser unidad de medida, puede ser por unidades, puede ser por paquetes, puede ser por el kit. O sea, hay que tener, porque a la hora de usted poner la cantidad, tiene que tener correspondencia con eso. Usted quiere 3.000 unidades de un producto determinado y la mercancía viene en el paquete de 10, tiene que saber a la hora de la multiplicación que la cantidad coincida con la, o sea, que la multiplicación coincida con la cantidad que usted pidió. Por lo tanto, es importante la unidad de medida y la cantidad. El precio unitario, el importe total y la moneda del contrato y de pago. Condiciones y forma de pago. Esta es una cláusula también importantísima y no debe faltar. Se fija en el contrato el precio unitario de cada una de las mercancías en correspondencia con la unidad de medida fijada. El importe del contrato debe detallarse en letras, cifras y moneda, con mención a todo lo que incluye el mismo, como son el envase y marca, y considerando el término comercial acordado. Ojo con esta cláusula, que dice que considerando las restricciones establecidas por las medidas del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos para el uso del dólar norteamericano como moneda de pago en las transacciones comerciales y en atención a las indicaciones del Banco Central de Cuba de no realizar pagos desde y hacia el territorio nacional en dólares norteamericanos en los casos que el precio del importe del contrato se fije en dicha moneda, se acordará la moneda de pago que se empleará en la liquidación del valor de la mercancía, consignándose la tasa de cambio a utilizar con expreso señalamiento de la fuente y fecha de emplear. Como se observa de la situación descrita, concurre en la transacción lo que se ha denominado la moneda del contrato y la moneda de pago. Donde usted puede plasmar también eso y donde se plasma, y de ahí usted lo lleva al contrato, es lo que usted negoció y lo puso en el pliego de concurrencia. Porque usted puede, para unificar, porque usted puede solicitarle a distintos proveedores de distintos continentes que utilizan distintas monedas. Pueden ser euros, dólares, pueden ser balboa, pueden ser coronas danesas, o sea, distintas monedas que existen libremente convertibles. Y entonces, usted a la hora de ponerla en el pliego usted tiene que tomar una moneda común que normalmente se utiliza el dólar americano y todas esas monedas, según la tasa de cambio establecida internacionalmente en los bancos internacionales y en el Banco Europeo y en las bolsas, distintas bolsas, usted fija el precio, la tasa de cambio que va a utilizar y la fecha que la va a utilizar. Generalmente se coge la fecha 3 días hábiles a la entrada en vigor del pago de la tasa de cambio. Por lo tanto, usted fija la tasa de cambio con la fecha en la transacción comercial en el momento que usted hace el pliego de concurrencia. ¿Por qué? Porque a la hora cuando usted hace el contrato ya, y en el contrato tiene que decirle al proveedor que usted va a pagar por la tasa de cambio de tal día o de tal fecha al número tal, para que él sepa que si él lo hizo la transacción en dólares, él va a recibir en euros la cantidad correspondiente a lo que estaba establecido en ese momento a la hora del pago, a la hora que se ejecute, se realice el pago de la mercancía. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, por la importancia que tiene para el tema de la economía y el tema de los presupuestos de las empresas.
Las condiciones de pago vienen determinadas por la modalidad empleada por el comprador en la liquidación del precio de la mercancía adquirida, que puede ser por transferencia bancaria o crédito documental. En el caso de las empresas urbanas, el instrumento de pago más empleado en sus transacciones comerciales resulta ser la carta de crédito. Particular atención deberá prestarse a la relación de documentos a apartarse en el contrato, cuyos originales serán presentados por el vendedor para hacer efectivo el cobro de la mercancía. Ustedes han estudiado ya en finanzas internacionales los tipos de instrumentos de pago que existen y cuál es el más. Existen distintos tipos de cartas de crédito, las cartas de crédito financiadas, las no financiadas, etc. Y las ventajas que eso puede o no traer hacia la economía, ¿no?, del país también. Y por lo tanto es importante tener en cuenta lo establecido en estas condiciones de pago, a partir incluso también del impuesto pactado. Bueno, ya vimos los documentos esos anteriormente, que son los documentos que acompañan a la mercancía y que son claves para la recepción y comercialización posterior de la mercancía o de los productos. Y ahí están, ya eso lo explicamos anteriormente. Resulta práctica en el comercio internacional que los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito sean asumidos por el comprador, particular que debe quedar plasmado en el contrato. En el análisis de los aspectos financieros de las operaciones del complemento internacional, como pago adelantado, garantía, cobertura de seguro de crédito oficial, ofertas sospechosas, especulativas o fraudulentas, entre otras, las entidades deberán tener en cuenta los lineamientos vigentes sobre política de crédito de divisas y riesgos y tasas de interés aprobados por el Banco Central de Cuba, que se están modificando, estaban modificándose y ya deben estar ya en vigor. Y también tener en cuenta los UCP 600 que establecen determinados términos y regulan, como los términos comerciales, que regulan los términos financieros a utilizar en los contratos. Se deben especificar detalladamente los envases y embalajes a utilizar que garanticen la transportación y manipulación de la mercancía, teniendo en consideración eventuales transbordos, tiempo de travesía y condiciones climatológicas o de fuerza mayor, atendiendo a normas y costumbres internacionales. Como les decía ahorita, cuando usted ve en esta cláusula es importante, y cuando lo vaya a poner en la solicitud de supervisión, existen distintos tipos de envases, existen envases primarios, secundarios, y existe el embalaje, que la mercancía venga garantizada, y que en el contrato se especifique, no que de forma genérica pongan, como ponen muchas veces en los contratos, para agilizar el contrato, se utilizarán envases y embalajes de acuerdo al tipo de transporte que se utiliza internacionalmente. Eso es un error, compañero. Hay que poner el tipo del envase, y el embalaje. Si es madera, si es papel, si es cartón, si es caja, si la misma viene retractilada o viene retractilada, y las marcas que tienen costumbre internacional, que ustedes la conocen, como son las semillitas, cómo debe venir estivada la mercancía, etc. Esas marcas, esos envases deben venir, y para eso les recomiendo estudiar en la bibliografía la conferencia del ministro de Comercio Exterior relacionada con el envase y el embalaje. Es responsabilidad del vendedor el buen estado técnico de los contenedores según el tipo de productos a transportar, las cuales deberán estar declarados aptos para la transportación marítima y terrestre, así como para la manipulación de origen y destino. Hay que fijar en el contrato la obligatoriedad de cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales en materia sanitaria, veterinaria y fitosanitaria, en los envases, embalajes, los pales y guacales de madera que se han utilizado. Ahorita le hablé de la norma NIF 15, que es una norma que está vigente, que internacionalmente se utiliza para los tipos de transportaciones de mercancías que tengan que ver con la materia sanitaria, veterinaria y fitosanitaria. Hay que definir en el contrato la responsabilidad del vendedor en caso de pérdida o daños ocasionados por deficiencias en los contenedores, envases, embalajes y biomarcajes. Para eso se establecen penalidades, ¿cuáles son esos términos y condiciones de la garantía, incluida la asistencia técnica y servicio de comercio? Se detallará el plazo de garantía concedido por el vendedor y se establecerá la obligación del vendedor de reembolsar al comprador el importe de las mercaderías pagadas en caso de afectación de la misma, sustituirlas o repararlas, sin costo alguno para este último. En los contratos que como parte de su ejecución resulte necesario la prestación por el vendedor de servicio de asistencia técnica o de postventa, se establecerán cláusulas que precisen la particularidad de dicho servicio, así como el alcance de la responsabilidad de las partes en su realización. En todos los casos deberá tenerse en cuenta los intereses del destinatario final de la mercancía objeto de compra-venta. Condiciones para el embarque, la transportación y el seguro de la mercancía.
Bueno, eso ya hemos estado hablando generalmente de algunos aspectos generales de lo que son el seguro y la supervisión. Hablamos de estos temas. Ahí hay que poner la estrecha relación que mantiene esta cláusula con el término comercial, con el hipoteca, que se acuerde de aplicación del contrato. Al contrato, este determinará a quién corresponde la obligación de procurar y contratar el transporte internacional de la mercadería. Pero ya le decía que hay que poner bien claro cuál va a ser la naviera y quién va a ser, o el transitario que va a realizar la transportación de la mercancía. Yo le decía también que el MINSEC recomienda que se utilicen a la hora de esos transitarios o esos intermediarios, utilizar brokers cubanos, como la Murphy, etcétera, o las aerolíneas cubanas. Fundamentalmente, sabemos que no es tan fácil, pero fundamentalmente utilizarla. Siempre que sea posible, deberá definirse en el contrato la naviera, bueno, la encargada de la transportación de la mercancía. En caso de que no sea posible, el vendedor deberá informar al comprador con al menos 20 días antes de la llegada de la mercancía al puerto de embarque de la naviera y a la gente que se utilizará. Cuando hablábamos ahorita de la utilización de los contratos, de los encotés del grupo C, se llamaba la atención al comprador, requerirá del vendedor mayor información, todo lo cual debe quedar de manera detallada, consignada en el contrato. Hay que establecer en el conocimiento de embarque o vía aérea la prohibición de embarque, transbordo o escala, como le decía, en territorio de Estados Unidos o bajo su jurisdicción y o administración. La cobertura del seguro se extenderá desde el momento en que la mercancía sea entregada por el vendedor en la cubierta del buque en el puerto de embarque y para el caso de la mercancía transportada vía aérea cuando las mismas sean entregadas a la custodia del primer transportista. Ambas condiciones se extenderán hasta su entrega en destino, en el primer almacén o lugar inmediato posterior a la salida de la terminal portuaria o aérea en destino. La inspección de la mercancía y su alcance, eso ya lo discutimos ahorita cuando vimos el tema de la supervisión, que tiene que ver mucho precisamente con esta cláusula de inspección de la mercancía. Establecer la obligación de la parte del vendedor de inspeccionar y comprobar la mercadería, el alcance que debe tener la solicitud de inspección y la inspección de origen no exonera al proveedor del cumplimiento de ninguna de sus obligaciones. Generalmente muchas sucursales, cuando se trata con sucursales que radican en Cuba, ellos participan a veces en la apertura de los contenedores en las terminales de aérea o marítima, para garantizar realmente que la realización de la supervisión en origen se cumplió cabalmente y que no hay ningún tipo de problema con la calidad de la mercancía. Bueno, no deben faltar nunca reclamaciones, penalidades, indemnizaciones y exigimentos de responsabilidad. Se determinarán los plazos que dispondrán comprador y vendedor para establecer reclamaciones amigables ante el cumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por esto, contenidas en el contrato de compraventa, así como el término que la parte reclamada dispondrá para dar respuesta a la reclamación recibida. Se precisará el derecho de la parte reclamante en caso de no quedar satisfecha con la respuesta recibida a la reclamación formulada o ausencia de respuesta en el término acordado, a someter las discrepancias al conocimiento y solución por el órgano acordado por las partes encargadas de dirimir las mismas. Objeto de reclamación también lo constituyen aquellas derivadas de daño y perjuicio que se originen en el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las partes de obligaciones contractuales convenidas. Particular atención debe prestarse a no aportar cláusulas limitativas de la responsabilidad. Su aceptación requerirá de un análisis particular atendiendo a la cualificación del vendedor y al tipo de mercancía de que se trate, entre otros aspectos. Las penalidades tienen expresión pecuniaria. Su exigencia se condiciona a la ocurrencia de incumplimiento de obligaciones contractuales por las partes. La cuantía de las mismas y los supuestos para su reclamo son determinadas por las partes del contrato. Las penalidades son pactadas generalmente en los casos de demora en la entrega de mercancía, de documentación acordada, de retraso de los pagos, entre otros. La fuerza mayor se refiere a la causa eximente de la responsabilidad contractual que surgen con posterioridad al perfeccionamiento del contrato o impiden su incumplimiento total o parcial a consecuencia de la ocurrencia de acontecimientos de carácter extraordinario, imprevisible e inevitable fuera del control de las partes. Debe establecerse la obligación de la parte que invoque la fuerza mayor, el informar de inmediato a la otra de la ocurrencia de esta y la posterior acreditación mediante certificación emitida por la autoridad competente. La Cámara de Comercio Internacional ha conformado una cláusula modelo a utilizar para el caso de la fuerza mayor, a la que en adición que esta ha sido indicado por el MINSEC,
la inclusión de un texto que resguarde a las empresas cubanas, considerando eventualmente acciones provenientes de las medidas de bloqueo que incluya de la causa de cimiento de responsabilidad cualquier regulación o denegación de licencia proveniente del gobierno extranjero a las partes en el contrato, así como un cambio de control de esta que impide el cabal cumplimiento del contrato. O sea, quiere decir, cuando usted va a invocar una fuerza mayor, usted tiene que ir a la Cámara, en este caso el suministrador debe ir a la Cámara de Comercio de su país, ellos emiten un certificado para poder nosotros aceptar esa fuerza de cimiento. Ya lo que era el cimiento, lo que era la fuerza mayor y el caso Portito se lo expliqué anteriormente. Esta cláusula que viene ahora es una cláusula compromisoria, que como ustedes deben ya entender, es una cláusula compromisoria y es la única que existe en el contrato, o se le llama, que es donde se pone la legislación aplicable al contrato y los medios de solución de conflictos. ¿Por qué se le dice cláusula compromisoria? Porque es la única cláusula que se va fuera de la voluntad de las partes y decide la solución del problema a un tercero, la solución de un conflicto determinado. Por eso es importante definir la ley aplicable al contrato. Generalmente se acuerde la de una de las partes en el contrato. En caso de ninguna de las partes acepte la ley de una de ellas, se seleccionará la de un tercer país, previendo siempre tener información en referencia a la que finalmente sea acordada. Se definirá también en esta cláusula el foro, o sea, el lugar donde se va a realizar, ya sea un foro arbitral o un tribunal, encargado de conocer y resolver cualquier controversia que no haya sido resuelta por las partes de manera amigable. Considerar en todos los casos como ley aplicable al contrato de la cubana y seleccionar como órgano para dirimir la controversia a la Corte Cubana de Arbitraje Internacional adscrita a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, que es una corte que tiene su propio reglamento, una corte reconocida internacionalmente con mucho prestigio, tiene profesionales muy buenos del derecho mercantil, la preside el profesor Dávalo, que todo el mundo lo conoce como presidente de la Sociedad de Derecho Mercantil en Cuba, y muy avanzado en este tema, y ustedes lo han visto seguro por televisor, en muchas reclamaciones y muchas discusiones que Cuba ha tenido en materia mercantil, independientemente de otras materias que él perfectamente domina. Entonces, cuando una vez se reciba la reclamación, por supuesto que en el caso de que se coja las dos vías, ya sea arbitral o tribunal, en el caso del arbitral, por supuesto que eso lleva a una erogación de actos que tiene desventaja con razón al tribunal. El tribunal es mucho más económico, tiene su propia... La diferencia redunda en que en los casos de árbitros son árbitros profesionales del derecho mercantil y en el caso del tribunal pueden ser profesionales del derecho, pero no precisamente del mercantil, pueden dedicarse a otro tipo de derecho, aunque se está tratando de perfeccionar esta actividad. Pero en el caso del arbitral, cuando usted lo requiere, la Corte Arbitral Cubana, se puede solicitar una corte diferente y se recomienda que sea la Corte de Arbitraje Internacional de París. Incluso se aplica la ley y se puede aplicar independientemente de que el foro sea en París. Usted puede solicitar y ponerse de acuerdo con la contraparte en utilizar la ley cubana al fondo del asunto. Nosotros tenemos legislaciones en Cuba, como el decreto 304, que sirve como norma sustantiva para llegar a los fondos del asunto, de los conflictos que puedan surgir en la interpretación y ejecución de un tipo de contrato. En el caso del tribunal, bueno, existe un proceso ordinario y existen otras vías para solucionar conflictos que no, antes de llegar a la Corte de Arbitraje o a una vía judicial. Y existe una normativa actual ahora que es una institución, que es la mediación, donde las partes puestas de acuerdo deciden trasladar la solución del conflicto a un mediador que se supone que no tenga que ver con ninguna de las dos partes y que conozca el proceso y solamente participe escuchando a las partes para evitar cualquier tipo de problema. Ustedes habrán visto recientemente la mediación de Cuba en el conflicto que existe en Colombia. Que Cuba nada más que es garante de que no haya problema entre las partes durante la discusión, pero no toma participación y no se toma acuerdo con relación a ello. Es una institución nueva emitida por la Cámara de Comercio Internacional que les recomiendo que la busquen y la estudien porque es muy interesante. Existe otra forma que es la conciliación, que sí participa en este caso la mediación, se me olvidó decirle
es de forma gratuita. En el caso esta de la conciliación ya es onerosa, hay que buscar un especialista también y hay que pagar su ¿cómo se llama? Hay que pagarle su honorario. Y entonces esa persona especializada sí puede formar parte y discutir con la contraparte y participar en la discusión de la solución del conflicto. Esas son las tres vías: mediación y conciliación, y las otras vías ya lo vimos que son la ley, el arbitraje y la vía judicial. Existen dos tipos de arbitraje: arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. Que yo le decía que la Corte Común de Arbitraje es una corte de arbitraje institucional, pero existen los arbitrajes ad hoc, que es cuando en el momento que surge una situación que usted no previó antes y usted inmediatamente, después de estar de acuerdo con la parte, define la constitución de un arbitraje que puede ser de 3 personas, donde una de las partes la pone cada una de las partes y la otra parte lo elige un tercero, para que pueda definir bien la solución del conflicto. Esta cláusula es importante, la vigencia del contrato, porque se establece el término de vigencia del contrato o su rescisión, así como las causas que pueden conllevar a su terminación. La rescisión o terminación del contrato no deberá afectar la validez y exigibilidad de obligaciones previamente ejecutadas con anterioridad. Prever que ninguna de las partes cederá o transferirá total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas del contrato sin el previo consentimiento de la otra. Es importante la vigencia del contrato porque hasta que usted no termine la última obligación que tiene con la contraparte, ya sea una forma de pago, ya sea una carta de crédito, etc., el contrato se mantiene en vigencia. Recordar aquí que la rescisión solamente puede ser ejecutada por decisiones de los tribunales. La resolución de los contratos la vimos, como vimos anteriormente, cuando se resuelve el contrato por alguna voluntad de las partes, por otras causas que se pueden resolver el contrato. No, en ninguno de los casos puede obligar, afectar la validez y exigibilidad de las obligaciones previamente ejecutadas con anterioridad. Otras condiciones que también se tienen que poner en los contratos. Los contratos destinados a la importación de maquinaria, equipos tecnológicos y de transporte, sistemas, instalaciones o plantas completas se rigen por las normas legales establecidas a estos efectos. En estos casos también se incluirán cláusulas relacionadas con la puesta en explotación del equipo, previendo que las pruebas que se realicen demuestren los parámetros de garantía apartados. La realización de estas pruebas constituye un medio adicional de que dispone el comprador para verificar la calidad de los medios adquiridos. Dichas pruebas deben vincularse a los plazos de pago que se definen en el contrato, previéndose la realización de pagos parciales según los resultados de las pruebas ejecutadas. Esto, como le decía, son los contratos, los tipos de contratos que se utilizan cuando hablábamos de maquinaria, de plantas completas o contratos de ingeniería. Acuérdense que usted va poniendo por objeto de obra, va poniendo por maquinaria puesta en explotación, y usted debe lograr pagar en el momento que ya esté puesta en marcha. Porque usted puede comprar un equipo, lo tiene guardado y cuando lo va a poner en utilización no funciona, no tiene problema. Y si usted no garantizó y ya pagó la mercancía, es un poco complicado eso la solución. Por tanto, se debe tener en cuenta estos elementos que plantea esta cláusula. Y deben ponerla siempre y especificarla en el contrato en cada caso específico. No menos importante resulta prever en el contrato para este tipo de mercancías todo lo que concierne a la propiedad industrial, definiendo el alcance de la transferencia de tecnología y know-how, así como la responsabilidad única del vendedor ante las reclamaciones del tercero. Importante esta cláusula, que en Cuba existe una norma jurídica relacionada con la transferencia de tecnología y know-how, porque tiene que ver un poco, ustedes han haber visto Cuba que ha perdido en algunas reclamaciones internacionales, temas de productos que ha perdido por no tener bien definido en su momento la marca de la mercancía registrada, la tecnología utilizada y la transferencia, cómo se va a realizar, etcétera, etcétera. Igualmente debe estipularse una cláusula de obligatoriedad que establezca el periodo de año en que el vendedor de maquinaria y equipo debe proveer las partes y piezas de repuesto, así como su responsabilidad de suministrarlo aún en los casos de terminación o rescisión del contrato. La posibilidad de que se suscriban bases permanentes de contratación en los casos de que las razones resulten estables y duraderas se encuentra previsto en la metodología. Bases en las que definen las cláusulas contractuales que serán de aplicación en todas las transacciones que se ejecuten, definiéndose en posteriores contratos u órdenes de compra.
la especificidad, los particulares de cada transacción, como es el precio, fecha de entrega, entre otros, como le explicaba anteriormente. O sea, la base permanente que permite, usted hace una base permanente con determinado proveedor o con determinado proveedor que ya está registrado, que tiene buenas condiciones, que no ha tenido problemas de calidad nunca. Usted hace una base permanente, que son cláusulas que están permanentes, y solamente usted va incorporando a ese contrato de base permanente determinados suplementos o contratos específicos relativos a qué, a nuevos productos, a precios, a nuevos precios, a fecha de pago, fechas de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante, también es bueno y recomendable utilizar bases permanentes. Debe significarse la importancia que revise la mayor identidad posible en los términos y condiciones previstos en el contrato de compraventa y el contrato económico, y tal identidad que se origina en el proceso de gestión y negociación de ambos contratos, y que debe ser el resultado de la sistemática interrelación a establecerse entre los clientes y productores nacionales con las empresas importadoras y exportadoras según corresponde. Este es el gráfico que yo le hablaba ahorita. Este es un gráfico que resume toda la actividad de importación y exportación. Como ven, una parte está el productor y el distribuidor nacional, que tiene que ver con el mercado nacional, y los contratos económicos con las empresas importadoras y exportadoras, y el contrato internacional o comercial con el proveedor y el cliente. Aquí, ¿cómo se produce? Usted da la importación o exportación a partir de la necesidad, hace un contrato con el importador y exportador, y este a su vez hace un contrato con el proveedor y el cliente. Y así, según las condiciones y las cláusulas que hemos visto en el contrato, se realizará la operación comercial que comienza con la necesidad del producto, de la mercancía, y termina esta operación hasta que la mercancía llega al almacén o la puesta en marcha del cliente final. Ya. Existen, como yo les decía ahorita, existen otro tipo de contratos internacionales que son los intermediarios. Existen otro tipo de contratos que por sus características pueden ser contratos de equilibrio, o puede ser donde la prestación se corresponde con la contraprestación, contrato de adhesión, que es un contrato de adhesión que ustedes lo conocen porque ya vimos ahorita el de seguro. Pues los contratos de adhesión son las cláusulas que usted está obligado a cumplir de una parte. Por ejemplo, el contrato del agua, de la electricidad. Cuando usted va a ir a la electricidad o al agua o a Texas, le dan a la cláusula del contrato y usted la firma o no la firma, o recibe o no recibe servicio. Por lo tanto, son contratos que se llaman contratos por adhesión. Y ya por las características de los bienes de la mercadería, ya ustedes vimos los tipos de contratos, de compraventa y todo lo demás. Ya yo creo que hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por la atención prestada, y les recomiendo leerse toda la bibliografía. Cualquier duda o profundización de los conocimientos lo pueden hacer a través de los teléfonos, el teléfono que está ahí y mi correo electrónico está también ahí. Con mucho gusto los atenderé y que tengan suerte.